Las opiniones dadas en este contenido no buscan imponer una verdad, se trata de debatir, compartir ideas y buscar una retroalimentación entre los participantes y el público con el fin de aumentar nuestro panorama musical de manera sana y divertida. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast hablando de música entre amigos, con colegas. Precisamente hoy vamos a platicar de un instrumento muy importante en la música, que pues prácticamente es el segundo, quizás, porque el primero fue la voz humana y el segundo es la percusión, me parece. Te voy a explicar aquí nuestro amigo que ya todos conocen, René, que es percusionista, y nos va a platicar un poquito acerca de este instrumento, un poquito o mucho acerca de este instrumento, sus experiencias, sus vivencias, muchas cosas relacionadas al instrumento. Entonces, ¿cómo está, René? ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues sí, hoy el tema es un poco interesante y contemporáneo, pero es muy chido poder hablar de lo que tú haces. Pues bueno, vamos a comenzar. Sí, mira, yo creo que está bien encaminado hablar acerca de instrumentos, y está bien encaminado este sentido a que yo sé que aquí en la audiencia y mucha gente que nos escucha es músicos. Obviamente hay músicos profesionales, pero también hay muchos músicos amateurs o músicos que apenas están teniendo un acercamiento a la música y quizás tengan la inquietud de estudiar percusiones. Y pues a mí me hubiera gustado tener a alguien o tener una fuente de conocimiento o de apoyo que me dijera cómo es ser cierto músico, qué vivencias se viven acerca de este instrumento, bla bla bla, un poquito más. Entonces, por eso vamos a hacer tenemos pensado hacer estos episodios esporádicos hablando de ciertos instrumentos con músicos, con amigos, colegas que toquen cierto instrumento para que nos cuenten sus experiencias y pues la gente pueda conocerlos, y si están interesados en aprenderlos, pues entrarle con todo, ¿no? Entonces por eso vamos a empezar con estos episodios. Sí, es que es bien interesante. Bueno, yo creo que es muy nutritivo que alguien que quiere iniciarse en la música, pues por algo tiene que empezar, ¿no? Tocando un instrumento, cantando. Entonces, si se inclinan por algún otro instrumento, pues estaremos hablando de diferentes secciones, diferentes tipos de instrumento, y para que ustedes también tengan como otra opinión o algo más de información que les asegure que lo que están haciendo les va a gustar, o aunque no se dedican a otra cosa, pero saben más o menos a qué se dedica, qué es lo que hace el percusionista, qué es lo que hace el contrabajista, el violista, el cantante, etcétera. Porque incluso hasta como compositor, saber todo eso es muy importante para poder escribirle bien a un instrumento. Y pues con estos episodios yo creo que enriquece muchísimo a nuestros conocimientos. Y pues bueno, vamos. Sí, claro. Y a todos, tanto a la gente Sí, que nos escuche como a nosotros mismos que estamos aquí platicando. Pues bueno, vamos a empezar con estas preguntas para el percusionista René. ¿Qué es la percusión? ¿O cómo nos puedes definir la percusión? Si alguien que no sabe nada de percusión te diga, o sea, que tú llegues a una fiesta y le digas, no, pues yo soy abogado y yo soy arquitecto y yo soy, no sé, doctor y yo soy percusionista, ¿qué dirías? Sí, güey, sí. No, o sea, pero ¿tú qué dirías? O sea, Sí. ¿cuál es tu función o qué es la percusión Sí, en sí? bueno, así como instrumento, la percusión es prácticamente todo lo que genere sonido golpeando, ¿no? Que aquí hay varios tipos de instrumento de percusión, pero si tú le puedes pegar a una tabla y suena, eso ya es percusión. Si le puedes pegar al piso y suena y te gusta, eso ya es percusión. O sea, todo lo que sea golpeado puede ser percusión. Hay videos muy chistosos de este percusionista, incluso, o sea, ocupa... Sí, ocupa las caderas de hombres y de mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, eso también es percusión. Eso yo creo que es la mejor manera de definir qué es el instrumento. Pero claro, o sea, encaminado a cualquier estilo, pues ya tiene sus especificaciones.
como en el rock pues está la batería, en la orquesta está los timbales, tambores, etcétera, etcétera. Existe también, pues, por ejemplo, los instrumentos de percusión de cada cultura, porque pues África tiene sus instrumentos característicos, así como Egipto, así como Europa, así como China, así como México. Entonces, pues hay muchísima dotación de la que uno puede disponer. Pero generalmente todo lo que sea golpeado, todo lo que se pueda pegar, es instrumento de percusión. Eso lo vemos ya hasta en el contemporáneo, que ya utilizan cualquier instrumento que se pueda pegar, ya no común en una orquesta, sino, o sea, como tablas, instrumentos mexicanos, agua, etcétera, ya se considera percusión. Porque también no necesariamente, ya es un poquito siendo más pretenciosos, no necesariamente se tiene que golpear, porque hay una obra de Ney Rosauro que tienes que meter tus manos bajo un bote de agua y que se escuche, y eso ya está considerado percusión. Todo lo que esté relacionado a efectos, principalmente en una orquesta, también es considerado como percusión, como también silbatos. Entonces eso se sopla, eso ya no es percusión, eso también se sopla, y eso ya es está escrito para la percusión, o como esta obra de Un americano en París de Gershwin, pues tiene esta onda de los claxon, y no se pega, pero pues, o sea, tienes que apretar para que suene, pero está escrito en la percusión. Entonces el percusionista tiene que tener una amplia gama de habilidades para poder tocar cualquier cosa que se le ponga, ¿no? ¿Y qué pasa con esta situación de que la percusión no tiene afinación? ¿Es verdad esto? ¿Hay instrumentos que sí tienen afinación? ¿Hay unos que no? ¿O cómo está esa situación con la afinación en la percusión? Pues realmente todo lo que genere sonido genera una frecuencia. Entonces, pues es una no diría, es una nota que está afinada en 440, pero está dando alguna vibración, que si lo ponemos en teoría musical está dando cierto número de vibraciones. Entonces todo tiene afinación, cualquier golpe, incluso la batería, pues se puede afinar de diferente forma, aunque parezca que no se afina, pero hay bateristas que sí son más estrictos en ese sentido y afinan por quintas o por arpegios. Entonces el tambor incluso parece que es una línea, o sea, que nada más no es un pentagrama. A veces nosotros leemos nada más puro ritmo en el tambor y parece que no, pues no está afinado. O sea, genera de alguna forma una afinación, de un golpe. Bueno, más bien un golpe afinado. Y alguna vez un maestro me dijo, es que el bombo se tiene que afinar en si bemol o la. Y eso se ocupa para todas las obras, así se queda para todas las obras, pero sí da alguna frecuencia. Entonces diferentes instrumentos, aunque ya vengan con afinación ya de fábrica o ya no se pueda modificar, pues sí da algún tipo de afinación el golpe, y pues depende de cada compositor cómo lo quiera escribir o cómo lo quiera manejar esa coloratura que tienen los instrumentos de percusión. Pues puede ser mucho más estricto, pero no es tan necesario, porque el golpe pues realmente no da tantos armónicos como otros instrumentos. Que la flauta tiene más armónicos que un instrumento de percusión como el tambor. Entonces pues es muy poco usado, o incluso creo que nulo que alguien diga el tambor va a estar afinado en esta tiene que dar cierta nota. Hay una cosa que se llama rototoms y ellos sí dan una afinación, porque le das una vuelta a un mecanismo que está abajo del parche, entonces se tensa y se destensa y da afinaciones, pero ya es dependiendo de cada compositor. Pero básicamente pues sí da, pero no se utiliza, ¿no? Pero por ejemplo, sí hay instrumentos de percusión temperados, ¿no? Como la marimba, sí, el xilófono, el vibráfono. Sí, por ejemplo, lo que es idiófono, instrumentos idiófonos, marimba, vibráfono, xilófono, glockenspiel,
sí es como prácticamente un piano. O sea, tiene las mismas teclas, ¿no? Las teclas negras, las teclas blancas. Y sí da, en la partitura, pues sí da notas, ¿no? O sea, bueno, sí escribe notas. Sí. Cada instrumento, pues tiene un diferente color. Por ejemplo, la marimba tampoco tiene tantos armónicos, pero sí está más definido qué nota es. Ujú. El vibráfono vibra más, por más tiempo, tiene más armónicos. Entonces, pues hay una amplia gama de tipos de instrumento y diófonos. Y que parece que son iguales, pero no lo son. Porque la marimba es de madera y suena un poco más seca que el glockenspiel que es metal y se queda vibrando como por un piano, que tocas la tecla de un piano y se queda vibrando. Entonces, esos son los instrumentos también que tienen afinación ya temperada, que tienen afinación ya de fábrica. Otros son los timbales, que eso es muy importante en las orquestas sinfónicas porque sí se afinan con notas. Y es un instrumento que muy grave, a veces cuesta un poco trabajo afinarlos. Cuando uno va empezando o no tiene mucha experiencia, se tiene que acostumbrar al registro de los graves. Tiene unos pedales, ¿no? Sí, son los que hacen que modifique la afinación, que se tense y destense el parche. Hay otros timbales que con llaves igual le tienes que estar girando, pero ellos ya no pueden modificar su afinación dentro de las obras. Supongamos que estamos tocando Haydn, pues la obra está de principio a fin en cierta tonalidad y ya no se mueve. Entonces el timbal así se queda. Si tocamos alguna obra de, por ejemplo, Arturo Márquez, el danzón número 2, cambia la afinación en ciertos compases y el pedal lo que hace es cambiar la nota y pues ellos lo saben y lo explotan. Pero, por ejemplo, en los timbales más antiguos, los timbales no cambian de afinación. O sea, los tienes que estar modificando después de cada obra. Y incluso, o sea, los más antiguos también, o sea, son como afinación un poco más permanente. Y se tiene que tensar el parche o destensar para que dé alguna nota diferente a la que está puesta. Y otra cosa que a veces, por ejemplo, pasa que el triángulo, el pandero. Una vez me tocó algo bien curioso porque tiene un amigo que tenía el absoluto y le dijo, oye, a ver, ¿en qué nota está mi triángulo? Y a mí dice, está en un do. ¿En qué nota está mi pandero? Está en un la natural. ¿En qué nota están mis castañuelas? ¿No? Do sostenido. Entonces, o sea, sí dan afinación, pero no se cambia. O sea, ya es solo el color. Y realmente es ritmo. O sea, como que las castañuelas, el pandero, el triángulo ya no modifican, pues es puro ritmo. Los timbales sí se modifican la afinación. Y la marimba, pues no. Ya es como el piano, ya no cambia la afinación. Entonces, es un poco curioso, porque los percusionistas a veces, no podría decir que todos, pero yo creo que es más común que no esté tan desarrollado el oído, precisamente porque ya están afinados los instrumentos. Sí. Y se tiene que desarrollar muchísimo para poder afinar bien un timbal. Entonces se tiene que tener ambas características. Sí, fíjate que, bueno, pues como ya lo mencionaste, son muchísimos instrumentos de los que hablas que tienen que ver con la percusión. Hay una anécdota que me tocó a mí. Yo iba en la secundaria y nos llevaron a un concierto didáctico de estos que hacen las orquestas. Y la orquesta tocó ahí unas piezas para los otros, puros chamaquitos de 13 años, yo creo, 14 años. Y ya estuvo muy padre, el típico de que el director le dice al maestro que pasa a dirigir y que todos se ríen y jajaja, bien divertido, ¿no? Total que al otro día, ya que estábamos, porque nos llevó el maestro de artísticas, ¿no? Que era el maestro de la secundaria que te enseña a tocar la flauta dulce y esas cosas. Bueno, él nos llevó, entonces ya el otro día ya entramos y ya nos dijo qué opiniones teníamos de la experiencia de la orquesta y toda esa onda, ¿no? Y todos estaban, pues, morros al fin de cuentas echando el relajo y la cábula fue contra el del triángulo, ¿no? Así de, no, el del triángulo, seguramente ese güey, pues sí, ¿no? Le han de haber dicho así a alguien que iba pasando, vente a tocar el triángulo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Obviamente todos chavos pues riéndonos y echando el relajo, ¿no? Pero lo que nos dijo el maestro en ese entonces, y me hizo eco hasta que ya estudié,
fue que él me dijo, pues así como ven al del triángulo que está ahí sentado tocando su triángulo. En primera tiene su técnica tocar ese triángulo y en segunda también sabe tocar todos los demás instrumentos de percusión. O sea, tuvo que estudiar todo para estar ahí, ¿no? Sí. O sea, no es así como decíamos, ¿no? De que, No, ay, ese triángulo, le ya. dijo al primo que pasó ahí, vente y tócala aquí. No, claro que no. Entendí eso hasta que entré a la escuela y entraba a los salones de percusión y pues tenían marimbas, xilófonos, tambores y... O sea, tienen una gama amplia. El percusionista tiene una gama muy amplia de instrumentos, ¿no? El cajón, el djembe, el pandero, hasta el güiro, son un buen de cosas. Sí, pues algo bien chistoso que pasa, incluso hay un meme ahí por ahí rondando que dice, no, yo ya toqué Ultimátum para marimba, que es una obra bien complicada para tocar en marimba, o sea, es muy difícil. Dice, yo ya toco el Ultimátum, ya puedo tocar en la orquesta, ¿no? Y pasa esta escena donde está el guasón de la película caminando y que lo atropella el taxi, ¿no? O sea, como yo tocando Ultimátum, caminando, y después yo en la orquesta tocando el triángulo y lo atropella, ¿no? Porque sí pasa algo bien chistoso con el triángulo, o sea, uno parece que nada más le pega. Y yo como percusionista también, o sea, me ha costado un poco de trabajo poder tener ese ensamble con las otras cuerdas. O sea, si yo estoy tocando el triángulo y voy a acompañar, por ejemplo, en la 1812 que se acompaña a los violines, tengo que tener un ataque que simule, o más bien que acompañe a la cuerda. Entonces, si estoy acompañando los metales, tengo que tener un batidor o una técnica para poder acompañar a los metales. Que no suene ajeno a la orquesta, sino que sea un conjunto. Y para eso tengo una gama amplia de baquetas para triángulo. Y el triángulo igual tiene sus diferentes tonos. En varias orquestas lo tocan de diferente forma. Una vez escuché de una clase donde le sacó 9 tonos el triángulo. ¿En un solo triángulo? En un solo triángulo. O sea, sí depende en dónde le toques y con qué fuerza y en qué posición para sacar diferentes armónicos a cada sección del triángulo. Sí, entonces normalmente en la orquesta no pasa, pero por ejemplo para otros estilos sí lo ocurre. Como que en la percusión sí hay muchas obras contemporáneas, ¿no? Muchas obras Sí. que hasta cualquiera lo escucha y se saca de onda, pero es más bien para percusión, o sea, como para sacarle el jugo más posible a la percusión, ¿no? Este tipo de compositores hacen ese tipo de obras para exprimir las técnicas a lo más. Los colores, sí, pues es que yo creo que se empieza desde que los compositores empezaron a incluir a la orquesta los instrumentos de percusión, los timbales, el tambor, después incluye el bombo, los platos, el triángulo, se empiezan a ocupar los efectos, se empiezan a ocupar las castañuelas, el pandero, y ahora en esta época se ocupa prácticamente de todo. O sea, yo he tocado hasta silbatos. Hay una obra que se llama La Noche de los Mayas y ahí ocupo hay como a veces una toma de decisiones, porque a veces lo toca el percusionista y a veces no, pero se ejecuta con una concha de mar. Y pues ahí depende de cada quien, ¿no? Del compositor también. Entonces también hay una que es con un ring de bici, ¿no? Sí, también hay una que se llama Dale Anderson, se llama como la máquina de escribir. Ajá. Entonces nosotros hacíamos el efecto de la máquina de escribir con el ring de la bicicleta. Y seguramente hay obras que lo piden como tal, un ring de ¿cómo se llama? De bicicleta. Entonces, o sea, hay un chorro de combinaciones. Hay incluso hasta ring de carro. Te pide que le pegues al ring. Ajá. No, al ring del carro. Sí, hay una. Nosotros, por ejemplo, cuando tocamos El Señor de los Anillos, hay una parte que es como un yunque. Pam, 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 pam. Esa parte nosotros la tocamos con un ring porque simula prácticamente lo mismo. Igual hay una de Star Wars que hace lo mismo. Entonces, gama hay muchísima. Y depende de cada percusionista qué es lo que decida hacer. Si lo va a tocar con... Lo ideal sería tocarlo con el instrumento original, ¿no? Si te pide un yunque, eso es lo ideal. A veces, pues es muy
esta carrera de percusiones es muy cara porque tienes que comprarte chorrocientos triángulos, chorrocientos panderos, chorrocientas baquetas. Y llegas a la orquesta y que te pide el efecto de un ring y que te pide, ¿cómo se llama? El de la máquina de escribir y que te pide el del, ¿cómo se llama? Esta cosa que acabamos de decir, el ring de la bicicleta, ¿no? En tubos, ¿no? O sea, o a una tabla. Entonces tenemos que desembolsar bastante dinero. Hay una obra de Stravinsky que te pide dejar caer tu pandero al piso, ¿no? Entonces, No, pues obviamente... y te especifica, ¿no? Sí, dice, déjalo caer. Pero el más caro que tengas, ¿no? Así, ¿no? Te pone, Y tienes que deja romperlo, caer. ¿no? El que cueste más de 10,000 pesos, ese déjalo caer. Y que se rompa y que se quiebre, si no, no funciona, no sirve, ¿no? Entonces, pues es que así pasa. Entonces, pues digo, la vez que yo toqué esa obra, pues mi compañero que está tocando el pandero, pues obviamente no dejó caer su pandero. Entonces pasa muchísimas cosas que la gama es tan amplia que me ha tocado ver incluso cosas muy muy ajenas que nada más lo hacen con un fin de que se vea chido. Y no, los compositores saben por qué quieren cada instrumento. O ya los compositores más experimentados saben qué es lo que quieren lograr con cada efecto. O sea, yo me imagino que Stravinsky sabía qué es lo que quería, que dejar caer su pandero, ¿no? Que el percusionista comprara otro o le caía mal, no sé. Pero sabía que el efecto que quería lograr era tirando el A pandero. lo mejor y sí le caía mal o algo, ¿eh? Porque Pues puede fíjate que hay ser, una ¿no? historia, no me acuerdo qué compositor es, pero hay una historia de una obra, no sé si es una sinfonía, pero resulta que el director, que también era el compositor de la obra, era uno famosón, ¿eh? Pero no me acuerdo bien. Ah, creo que sí. Que se enteró de que el percusionista precisamente se estaba ligando a su esposa. Era como su amante Vaya. de su esposa. Y entonces el güey, para tenerlo ahí en el ensayo y en los conciertos, en su obra nada más le puso al final nada más un platillazo. Entonces el güey tenía que estar ahí forzosamente esperando hasta que le tocara su turno al final. Nada más para chingarlo y para estarlo viendo que estuviera ahí, o sea, para tenerlo en raya, ¿no? Porque según había rumores de que andaba con su esposa y no sé qué tanto, ¿no? O sea, a lo mejor también le pasó así Sí, cosas así, a Stravinsky. a Stravinsky, Es que güey, ¿no? me cae gordo, güey, ese que Me cae bien gordo ese percusionista. ese pandero. Es el que quiebre su baqueta, ¿no? Ajá. Voy a escribir. Sí, pues, es que o sea, sí, se presta mucho a que cualquier cosa le puedes poner al percusionista. Hay una obra de la novena de Borja. En el último movimiento nada más hay un platillazo. Y a veces, o por ejemplo, a mí me gusta tocarlo deslizándose entre ellos, ¿no? O sea, no chocando como habitualmente se toca, sino pego los platos y deslizo uno para que se escuche como el efecto de shhh, Sí, el eco, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, o sea, a los percusionistas tienen que tener las habilidades suficientes para poder interpretar qué cosa quiere el compositor. Si el compositor está ahí vivo y todavía le puedes contactar, o incluso va a estrenar la obra o va a dirigir, pues le puedes preguntar bien qué quiere, ¿no? Pero si no, de otra forma, pues es bien complicado. El compositor tiene que especificar bien cómo quiere el efecto, con qué platillos, o sea, todo. O sea, es muy complejo que eso pase porque, digo, o sea, a veces las orquestas no tienen tales platillos. A veces no tienen tal pandero, no tienen tal tambor, pero si el compositor dice, yo quiero que se deslicen dos platillos, pues lo tiene que escribir para que el compositor lo pueda interpretar de la mejor manera. Si no, de otra forma, pues lo va a hacer como a la forma tradicional, lo choca y ya, ¿no? Yo ya me zafo, yo ya lo hice, yo ya trabajé, yo ya cobrar. Yo ya cobré, ya me voy. Yo ya cobré, ya me voy. 5,000 pesos un platillazo, ya, cobrar, ¿no? A fuerzas, pues está bien. Entonces, es bien interesante que los compositores sí tienen o una recomendación que yo les hago como percusionista es que escriban bien qué es lo que quieren. A veces incluso hay compositores que ponen si quieren baqueta dura, si quieren baqueta de madera, si quieren baqueta media, y eso me refiero a la dureza de cada baqueta. Hay baquetas muy suaves que tienen mucho
mucho fieltro, hay baquetas más duras que no, nada más son de madera o que tienen poco fieltro. Hay unas de bambú, ¿no? También. Generalmente las baquetas son de bambú, las de timbal, porque son muy ligeras. Y ahí depende de gustos. Entonces, tenemos hasta en eso nos tenemos que poner payasos, ¿no? O sea, yo quiero tocar con estas baquetas de bambú porque son más ligeras. Quiero tocar con baqueta de madera porque son un poquito más pesadas. O sea, sí me ha tocado ver que me dicen, es que el ratán es más dulce, ¿no? Y es que la madera es más legato, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, para mí ya es como una exageración. Porque pues el público no va a distinguir, ¿no? O sea, a veces ni nosotros distinguimos y el público menos va a encontrar esa diferencia si están tocando con baqueta de bambú o baqueta madera, ¿no? El público no, pero pues igual si la obra lo exige. Sí, si la obra lo exige hay una razón. Obviamente el compositor sabe por qué lo hace. Por eso dicen que muchos músicos tocamos para otros músicos, ¿no? Porque hay muchas de cosas que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, esto de los precios. O sea, tú ves un triángulo y la gente no sabe lo que cuesta un triángulo, ¿no? Sí. Y ni se lo pregunta tampoco. Entonces, muchas veces, como dices, o sea, pues la gente nada más va a ver, a entretenerse y a escuchar algo bonito. Pero ya luego el que anda ahí juzgando o el que anda viendo es el músico, ¿no? Que dice, sus baquetas o su guitarra de él es marca tal y tiene cuerdas tal y la neta ahí se equivocó y hasta ese tipo de cosas son más como para los músicos, ¿no? Que de repente tenemos. Luego hablaremos de ese tema después. Sí, ese da para otro podcast, otro capítulo más. Pero ahorita que estábamos hablando de los precios, que la gente no se da cuenta cuánto cuesta un triángulo. Pues lo que cuesta ser músico, ¿no? O sea, tener tus herramientas de trabajo, porque al final de cuentas es lo que son tienes que adquirir tus herramientas para trabajar. Entonces, pues así, algo que nos pudieras compartir de precios, de instrumentos. Pues sí, realmente, por ejemplo, yo tengo un triángulo Alan Evil, me costó casi 3,000 pesos, el puro triángulo. Estamos hablando de pesos mexicanos. Sí, pesos mexicanos. Y eso pasa porque uno tiene que comprarlo en Estados Unidos, porque en México no hay fábrica que haga triángulos profesionales para orquesta. Entonces hay que mandarlos a hacer, bueno, más bien a comprar a Estados Unidos. En Europa también hay fábricas, pero sale más caro porque es en euros. El envío y todo eso. Entonces es más complicado. Y en Estados Unidos pues prácticamente encuentras casi todo. Y son muy buenas fábricas. El triángulo me costó 3,000 pesos. Más tuve que comprarle una funda de 150, más los batidores 1,200 pesos. Nada más eso. Los bastidores que son... Los batidores son las baquetas. Ajá, son las baquetas con las que pasa el triángulo. Ajá, sí, porque son variadas, depende de cada batidor, es más delgadito, más grueso, todo eso. El material. Entonces hay fácil casi 5,000 pesos en un triángulo. Casi 5,000 pesos en un triángulo. Por ejemplo, el pandero me costó 5,000 pesos, un Black Swan. Es una muy buena marca, pero también es una marca cara. También está la Groove, pero yo no he comprado en esa compañía. También castañuelas Black Swan me costaron cerca de 4,000 pesos nada más el par, sin la funda. Esos son los instrumentos pequeños, o sea, como los más chiquitos, los más comunes. Por ejemplo, una marimba, ¿cómo cuánto cuesta? Una marimba... Depende, ¿no? Igual hay precios. Sí, hay precios. Hay incluso aquí en México hay marimbas chapanecas que llegan a costar 20,000 pesos. La mía, pues prácticamente me costó 7,000 pesos, pero no es para tocar en una orquesta, no es para tocar con otros instrumentos, porque solamente es de estudio. Pero ya profesionales, hay marimbas de 250,000, la más barata, hasta $500,000 de pesos, la profesional de solista. Entonces sí es un gasto bien importante, ¿no? Yo creo que te compras una casa, un carro, ¿no? Sí, pues eso es una gran inversión, la neta. Y pues tienes que tener claro que si vas a comprar una marimba de ese precio es porque vas a ser solista, porque generalmente en las orquestas... Sí, bueno, al final de cuentas se trata de pues que lo que inviertes en tus instrumentos lo trates de recuperar trabajando, ¿no? Sí, pues como la palabra dice, es una inversión. Y bueno, eso fue hablando de percusiones, pero en baterías también hay gamas, hay un buen de... Hay muchos, hay diferentes marcas. Hay realmente baterías que son como para inicio, que cuestan 5,000 pesos, 4,000 pesos. Que pueden sonar muy bien si les cambias los parches, pero cada parche igual te cuesta 800 pesos.
Entonces les tienes que comprar el de abajo y el de arriba. Ujú. Y hay marcas que llegan hay baterías que cuestan 150,000 pesos de gama alta, ¿no? Donde ya ocupan las Sí, bueno, profesionales. al final de cuentas en instrumentos hay Variedad. desde cosas bien baratas hasta instrumentos que ya te compras una casa con Con ese ese, dinero. con ese. Una que se un carro, ¿no? Sí, no manches, no, sí, es muy caro. Sí, y aparte, bueno, algo que sí como consejo es que hay cosas que no se compran, ¿no? O sea, como que no son de compañía, no son de empresas, como maracas, que pueden llegar a sonar muy bien. Pero también la realidad es que un pandero de Black Swan, pues suena muy bien en una orquesta, que si compras un pandero de 200 pesos, pues no lo vale, o sea, no va a tener esa amplitud de sonido, no va a sonar raro, va a sonar feo. Entonces, sí es una carrera cara. El que quiera dedicarse a la percusión tiene que tener en su mentalidad que va a gastar mucho, va a desembolsar mucho. Yo digo que como cualquier otro instrumento, ¿no? Pero nosotros constantemente hay que comprar instrumentos, porque no basta nada más con comprar un triángulo. Hay que tener 4, mínimo 3 diferentes. Castañuelas lo mismo, 3 diferentes. Pandero, 3 diferentes. Baquetas sin fin, ¿no? O sea, un juego de baquetas para tambor, 4, ¿no? 3 mínimo. Para timbal como 20, ¿no? Ya así como profesionalmente hablando, pues ya hasta más. Y a veces los que vamos iniciando, pues 5 mínimo. Entonces sí es una carrera muy cara. Muy cara. Pero bueno, esto está hablando de la parte orquestal, pero obviamente en los géneros, en todo tipo de géneros hay percusión. Sí, Siempre, o no sé si no, bueno, por ejemplo en un ensamble de cuerdas no hay percusión, pero generalmente casi en toda la música hay percusión, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. siendo una banda de rock, ¿no? Invertir en una batería o salsa. La salsa tiene muchísima percusión. Unos timbales, una percusión, Congas. congas. Percusión latina, bootblock. Sí, o sea, también por ejemplo las congas, hay una serie que está muy padre, en la serie Matador, de LP, me parece. Y pues las congas están como 20,000 pesos. Y es muy buena, y hay congas, y nada más son 2, pero también hay 4 o 5 congas diferentes. Entonces sí es una carrera bastante, es muy bonito, claro que es muy bonito, porque es una gama muy amplia de sonidos, pero sí es caro. Y en los temas versátiles, ¿cómo está la onda de los géneros musicales? Es decir, como percusionista, ¿en qué géneros más te puedes desenvolver como músico? Pues yo creo que ahí la ventaja del percusionista es que es muy versátil, o sea, realmente es versátil. Como tanto puede estudiar música orquestal, como puede estudiar música rock, como puede estar en cumbia, como en salsa, como hay ensambles de percusión africana. O sea, el campo laboral es amplio, muy amplio, y eso es lo bonito, porque te puedes desarrollar en diferentes géneros. Y como puedes estar en un día trabajando en un grupo de rock, como al otro día, si estudiaste música orquestal, puedes estar en una orquesta. Como en la noche, el domingo o el sábado en la noche, yo puedo estar trabajando en un grupo de salsa. Y entonces es muy versátil, incluso hasta experimental. O sea, puedes tú experimentar con una pieza de solista o hacer alguna composición con percusiones. Entonces yo creo que ahí es la ventaja del percusionista, es que hay una gama amplia De géneros. de géneros y de instrumentos. Y es muy chido porque, o sea, hay una obra que se llama Temazcal, que es un compositor mexicano, y solo ocupa maracas y ocupa una pista, ¿no? Así de fondo está la pista sonando y tú tocas sobre las maracas sobre la pista. Entonces con maracas puedes hacer también bastantes cosas. Entonces dirías que el campo laboral, digamos que es amplio, Sí, como percusionista. sí, es muy amplio. ¿Estudiado o no estudiado? Sí, también, o sea, los que estudian generalmente percusión orquestal tienen las bases para poder leer otras percusiones, y tienen como también los inicios. Pero alguien que se dedica a la salsa completamente tiene la habilidad de tocar ritmos e improvisar. Algo muy chido, ¿no? Un nivel muy chido. O sea, también como que hay que darle su tiempo a cada género. Sí, claro. Pero sí puedes. Pero digamos que digo, para la gente que sí le interese involucrarse en la percusión,
el campo laboral sí es bueno, sí. Sí, es muy amplio. Nada más el consejo sería, yo creo que entrarle a todo, ¿no? Sí, yo creo que... Desenvolverse en todos los géneros, como dices, un día estar en un evento, otro día en otro, y luego tocar otro tipo de música y Sí, todo, ¿no? sí, porque incluso si yo nada más fuera percusionista de orquesta, hay una obra de Toussaint que es un popurrí de mambos. Entonces, como que hay que ponerse en el papel del percusionista Sí, latino. luego en el mambo igual la percusión. Ajá, sí. Pero o sea, en una orquesta sinfónica tocar mambos, pues hay que saber, tener ese conocimiento Sí. para poder dar una mejor interpretación. Entonces sí es muy padre. O sea, combinar incluso los estilos también es muy chido. Mucho me ha tocado rock y que se escuche el djembe. Nosotros igual también por ahí tenemos un cover, ¿no? Donde de Sex on Fire, donde tenemos incluimos más bien timbales y djembe. Timbales, ¿no? djembe. Y es un género rock. Entonces es algo muy padre para experimentar. El campo todavía es amplio. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿tú por qué quisiste estudiar percusión? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la percusión? ¿Cómo te atrapó? Yo cuando inicié, estaba bien chistoso porque inicié tocando rock, inicié tocando en la batería. Entonces yo ni siquiera, eso sí, de algo que sí me van a tener que culpar es que yo ignoraba lo que era una orquesta. Entonces mi papá me dijo, oye, ¿por qué no estudias música? Y dije, bueno, va, o sea, sí estaría muy chido. Yo tenía como un concepto diferente de lo que era estudiar música en un conservatorio. Pero lo cuando entré empecé a ver la gama, algo que me enamoró y me atrapó fue tocar marimba. Marimba orquestal, tocaba piezas y conciertos y fue algo que me atrapó. Pero también, por ejemplo, cuando estuve en la orquesta, pues veía toda esa delicadeza con el que el percusionista tiene que escoger la baqueta. Así, yo escogí esta por esto, ¿no? Voy a tocar el bombo con tal baqueta por esto. Entonces eso me agradó muchísimo porque se especializan mucho en el sonido de su instrumento. Y eso fue lo que me enamoró. De que el timbalista igual, o sea, cada pasaje toca con baquetas diferentes. Cómo los tapa, cómo está interpretando. Parece que no interpreta, pero le da muchísimo sentido o muchísima intención a la música cuando está escrita, ¿no? Uh-huh. O qué haríamos sin la batería en el rock, ¿no? O sea, algo que sí es fundamental. Yo no me imagino que haya pasado la música latina igual, las cumbias, el ritmo, ¿no? Como, o sea, no me imagino la cumbia sin güiro. Entonces es algo que a mí me atrapó muchísimo porque hay que tener una capacidad de control en lo que vamos a tocar de nuestras manos y con la baqueta, con ayuda de la baqueta. Y también es mucho de ser muy coordinado, de tener muy buena motricidad para entender los ritmos, para hacer los 3 contra 2 y todo este tipo de ritmos, ¿no? Que hay que tener como músico, como percusionista, que es fundamental. Sí, porque generalmente si somos diestros o zurdos desarrollamos más una mano que otra. Entonces a veces el percusionista cuando va iniciando pues se escucha más la mano derecha o se escucha más la mano izquierda y hay que igualarlas para que no se escuche como disparejo. Eso pasa mucho generalmente en la orquesta porque se tiene que tener una constancia en el sonido y que no suene diferente si no está escrito, ¿no? O sea, si las notas son igual, del matiz se tiene que escuchar igual. Pero también como baterista pues sí hay que tener muchísima coordinación y psicomotricidad para poder generar diferentes ritmos e independencia. Entonces es todo un juego mental que tiene que hacer el baterista para poder, si el bombo está en negras, supongamos que el hi-hat está en corcheas y tresillo el tambor y todas estas cosas. O sea, como que hacer que los mismos instrumentos canten, parece que canten y acompañen realmente a lo que se está tocando. Y algo que yo creo que los percusionistas tienen que saber es que están estudiando como el arte de acompañar. Como acompañar si estamos en una batería, acompañar al guitarrista.
en el tempo, en el matiz también parece que no, un baterista solo toca fuerte, no, o sea, también hay que saber Sí, las dinámicas. bajar, cuando la música no está arriba, así como en el clímax. Está Claro, pasiva. salvo cuando te toque tú solo, ¿no? Como Sí, baterista. cuando tocas tú solo, pues tienes que brillar, ¿no? Tienes Sí, que sí, brillar, sí. es tú solo. Algunas obras que tú consideres complicadas de tocar en la percusión, que sean un reto para los percusionistas, que Pues sean populares, orquestales, algo que te yo venga creo que a la lo mente. popular, saber improvisar. Eso es súper El jazz complicado. sería El jazz, como sí. un género complicado, ¿no? Ujú. Entonces, también, por ejemplo, en latino, improvisar las congas, cuando tienes solos, yo creo que es complicado darle una buena coherencia a la música, o más bien a tu solo, que no se escuchen nada más golpes, ¿no? Porque si no, pues sí se hace como esta cosa No, del bullying. Es bien importante un percusionista en una agrupación porque es el que te va llevando al final de cuentas. Hay una frase que dicen, y creo que es cierta, que dice que todas las bandas de rock son tan buenas como su baterista. Sí. Y es porque al final de cuentas, si el baterista se equivoca en un remate, todos se equivocan. ¿Estás de acuerdo? O sea, si el baterista entra mal, pues entran mal todos. En algún grupo versátil de cumbias o de salsa hace mal su remate, todos se van fuera de tiempo. De escuadra, sí. O sea, es bien importante Mantener el ritmo. tener un buen percusionista que te lleve de la mano Sí, que te pueda acompañar. todos los Bien. Pues igual, por ejemplo, en la orquesta, igual escuché algo similar, que a veces las orquestas tienen una identidad por la sección de percusión. Si el timbalista, a lo mejor es muy exagerado ese dicho, pero si el timbalista no crece lo suficiente como para llegar a un forte, y así como, pues, supongamos que Carmen Aburana, ¿no? O sea, como si no da realmente el forte, pues no se va a sentir esa no se emoción, siente el punch, matiz, ¿no? ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces eso también es importante. Yo creo que piezas, eso yo podría decir como en la batería, en la salsa, que es muy complicado solear y mantener el ritmo. Pero por ejemplo ya en una onda más orquestal, pues a veces las audiciones, la música que nos pide para audiciones es bien complicada porque el bolero de Ravel es algo que tienes que tener de piano, o sea, lo más piano posible para que tengas una muy buena calificación. Entonces, eso se tiene que hacer esa diferencia de matiz entre, por ejemplo, Sherezada también, que empieza con un redoble, bueno, cerca de un redoble y va de piano a 2 pianos. Entonces, el percusionista tiene que tener el control, la frialdad para poder hacer de piano a menos. Y obras así muy complicadas en marimba ya son conciertos de solista. Ultimátum es una obra muy complicada. No cualquiera la toca. O la música de Abe Keiko, que es una marimbista muy talentosa, también es súper complicada. Pero cada vez también va saliendo cosas más difíciles porque los compositores exploran más cosas. Entonces, decir algo, esta es como la cúspide de la dificultad técnica. Yo creo que no podría decirte qué es. Porque cada vez salen más cosas más difíciles. Sí, claro. Y sí, bueno, como dices, igual en la música popular, en el progresivo, también hay un buen de bateristas bien virtuosos, que hacen un buen de pues, de cambios de compases, ¿no? 3/4, luego 6/8, luego 4/4. Pues hay muchos bateristas pues, igual icónicos, ¿no? Como Buddy Rich, que era un monstruo para tocar la batería. ¿Tú tienes alguna influencia como percusionista? Pues sí tengo algo que a mí cuando yo inicié en esto de la percusión, yo veía a este dúo, Safri Duo, Sí. que son unos muy buenos percusionistas, porque ellos también se iniciaron en lo clásico y empezaron haciendo discos de música clásica, pero con percusiones, ¿no? En el vibráfono, lo hacían un poquito diferente, popular, ¿no? No sabía que habían tocado clásico. Empezaron tocando clásico, tocando obras de Bach. Por ahí tienen una obra, Marimba Espiritual, que es una obra clásica. Pero y empezaron como a desarrollar esta onda electrónica que la verdad es que tocan muy chido, ¿no? Tienen muy buen shot, tocan muy chido. Entonces, yo creo que era mi meta cuando yo era estudiante. Tuve que tomar otros rumbos diferentes por cuestiones
técnicas, sobre todo en las escuelas, que no enseñan música electrónica, pero yo con eso me inspiraba. Y también, por ejemplo, Travis Barker es un baterista que a mí personalmente me gusta mucho cómo toca. Y me gusta porque hace que cante la batería. Parece que son golpes, pero hace que cante, hacen melodías, ¿no? Patrones, y eso le da un color bien padre a su música. Ajá. Y ya en lo clásico, Abe Keiko yo creo que fue como la cúspide de esta onda del desarrollo de las percusiones, y me gusta porque ella no lo tenía planeado, más bien lo quería hacer y empezó a hacer obras orquestales. Fue la primera en mandar a hacer una obra para marimba, pero académica. Antes se tocaban como transcripciones y cosas así de otras obras, pero ella dijo, yo quiero que la marimba sea un instrumento serio, y mandó a compositores como solicitudes de componer música seria para marimba. Yo creo que esas personas son mis influencias más importantes. Muy bien. Y para terminar ya casi, tengo 3 preguntas más. La primera es, ¿tienes alguna anécdota como percusionista que puedas compartir, pero que una anécdota que te haya gustado, que hayas dicho, qué chingón que estoy estudiando o qué chingón que estoy tocando percusión? ¿Tienes alguna? Sí, yo digo que todo pueden tener diferentes, y yo creo que es importante que saber su opinión de ustedes. Nos pueden escribir sus experiencias. La mía fue tocar un concierto para marimba que se llama concierto para marimba del compositor Jorge Sarmientos. Yo me dediqué a estudiarlo y saber cómo interpretarlo. Yo tocaba las notas, lo tenía ahí, ya estaba listo con metrónomo, todo, hasta que leí como un análisis de la obra y decía lo que significaba cada pasaje. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, fue cuando dije, wow, esto es muy chido poder tocarlo, ¿no? Yo creo que como cualquier instrumentista lo va a sentir o lo siente cuando toca, que va a expresar algo, el mensaje. Esa es una, y otra es en la orquesta. Tocamos una obra que se llama Petrushka de Stravinsky. Es una obra un poco complicada para la percusión, porque hay un vals donde el vals va a 3, pero la percusión va al 2. Y yo me la pasaba así como, chale, no me sale. Y en el concierto me salió, y no, se fue como una experiencia muy bonita, satisfactoria. Otra que fue, yo creo que ahí casi lloro del estrés, ¿no? Donde no me salió un pasaje del Capricho Español en las Castañuelas. Y en los ensayos que tuve me regaña el maestro, es que no te sale, el director me regañó, no sé qué vas a hacer, ya el rato es el concierto. Te dio cachetadas como el de Whiplash. Casi me aventaba la batuta, ¿no? Entonces ya me calmé, puse el metrónomo y lo estudié, y en el concierto me salió. Entonces ya como que el maestro me felicitó, me dijo, bien, así se toca, ¿no? Uh-huh. Entonces esas fueron como las experiencias más bonitas que yo he tenido dentro de la orquesta. En lo popular también, la verdad es que a mí me gustaba mucho tocar rock, es algo bien padre, y yo creo que cualquier concierto de rock que yo haya tenido me gusta, ¿no? Es una muy bonita experiencia tocar rock. Entonces esas son mis experiencias, pero tocar música generalmente a mí me gusta mucho. Sí, claro. Sí, pues los que estamos en este ambiente pues lo hacemos precisamente porque nos encanta, ¿no? Nos encanta lo que hacemos, nos encanta la música. Y bueno, esta penúltima pregunta es, ¿tú tienes algún consejo que le pudieras dar a la gente que quiere estudiar percusión, pero que a ti te hubiera gustado que te hubieran dado? Sí. Que a veces la percusión parece que es técnica y no lo es. O sea, el instrumento tiene que expresar, tiene que también cantar, porque si no de otra forma pues solo se vuelven golpes. Y no, o sea, también el instrumento acompaña, hace solos, tiene cosas muy... Tiene una interpretación también. Una interpretación en sentido que esté ahí. Entonces algo que tienen que saber es que sea el instrumento que sea que estén tocando, hasta el triángulo tiene una forma de interpretar pasajes. Que lo tienen que disfrutar, lo tienen que sentir, si no, entonces sí se vuelve puro golpe. Y eso lo percibe el público, lo percibe el director y otros músicos. Entonces es algo que también pues es importante desarrollar, y la armonía, porque
si uno está tocando el plato y a todo le da igual, entonces solo se vuelven golpes. Pero si vamos a acompañar un cuarto, quinto, entonces ¿cuál es la nota más importante? ¿Cuál es el acorde más importante? Entonces todo eso yo se lo recomiendo, que escuchen mucha música, que no se claven tanto en que el golpe solo tiene que sonar cuando tiene que sonar, sino que se claven también, pues voy a acompañar a quién, voy a acompañar una progresión armónica y realmente sentirlo, porque si no lo sienten entonces es más complicado. O sea, el percusionista tiene que sentir que van Sí, porque se vuelven, como cuarto, dices, quinto. pues puro golpe, se vuelve nada Ajá, más, se ¿no? vuelve puro Se vuelve nada más puro... ataque. Ajá, Entonces- y no hay un carácter, ¿no? Que le tiene que dar a la obra, Exacto. al final de cuentas. Entonces eso yo creo que también esos es mis consejos que yo podría darles. Igual si alguien tiene otro, pues escríbalo. Yo creo que aquí nos enriquecemos todos, ¿no? Sí, claro, cualquier cosa pueden comentar. Pues experiencias también, si hay más percusionistas que nos escuchan, pues comenten sus experiencias y comenten todo. Y ya por última pregunta es, bueno, ¿tienes algunas obras que quieras recomendar a la gente que escuche? Algo que, si no tienen ni idea de qué onda con la percusión y escucharon hasta aquí y les llamó la atención, algo que pudieran escuchar para que la percusión los atrape, algo que tú recomiendes que la gente pueda escuchar. Sí, hay una obra que se llama Marimba Espiritual de Minoru Miki, perdón, que es un concierto casi para marimba y percusionistas, que es muy, muy padre. Y también algo que a mí me gusta siempre escuchar, los timbales en la Novena Sinfonía de Beethoven, porque le da ese carácter y ese color bien padre, que después en otro podcast podríamos hablar de esa sinfonía, pero le da mucho carácter los timbales. Entonces les recomiendo, los que se están preparando, escuchen todos los ritmos que hay en la Novena Sinfonía, y también escuchen marimba espiritual, o incluso cualquier cosa que pongan percusión orquestal. Yo creo que sale, ¿no? Salen muchos videos, pero esas serían mis recomendaciones. En lo popular, pues sí les recomiendo mucho música de Tito Puente. A mí me gusta mucho escuchar Carlos Santana cuando es música latina, porque los percusionistas son unos talentosos. Entonces yo de ahí también a veces me inspiro para poder sacar ritmos Ritmos latinos. Y Travis Barker, yo siempre que lo veo, a mí me inspira mucho a ponerme a estudiar remates, a ponerme a estudiar batería. Entonces eso igual es muy, muy, muy chido, ¿no? El jazz también es algo bien chido en la batería, porque hay improvisaciones. Entonces esas son mis recomendaciones para la música popular y orquestal. Y si también, ustedes también nos pueden recomendar algo para que todos podamos escuchar, déjenlo en los comentarios. Pero básicamente es eso. Muy bien, pues bueno, este fue el capítulo de percusiones. Creo que muchos aprendimos muchas cosas el día de hoy. Estuvo muy interesante la charla, platicar de este instrumento que la neta, pues sí es... Parece que nada más pega, ¿no? Sí, o sea, sí, mucha gente, la verdad, no se imagina, ¿no? Todo lo que platicamos ahorita, cuánto cuesta, pues el trabajo que cuesta estudiar también, las técnicas que hay, porque hay muchas técnicas, hay muchas maneras de ejecutar. Pues estuvo muy interesante el capítulo. Si a la gente le interesa, podemos hacer algún otro después, hablando de otros temas. Y pues seguiremos con esta serie de episodios. Vamos a invitar a más colegas, a más músicos a platicar de sus instrumentos, para que pues todos nos enriquezcamos. Y si algo nos llama la atención, pues nos informemos. Sí, para que todos nos nutramos de todo este conocimiento musical. Y pues esto fue todo, nos vemos en un próximo episodio. Y pues algo también importante es que compartan el podcast para que pues se informe más gente, ¿no? Nos pueda escuchar. Digo, no es que sea lo que nosotros decimos es lo que es la verdad absoluta, pero así hay gente que no sabe qué es la percusión, que no sabe cuál es la orquesta sinfónica, contrabajo, cualquier otro instrumento. Pues empieza a conocer, se empieza a acercar, y si le gusta un instrumento, pues se pueda dedicar a esto, ¿no? Que es algo muy bonito. Sí, claro que necesitamos muchos músicos más en estos tiempos, ¿no? Que Sí, ya... complejos, tan complicados. Sí. Necesitamos más talentos, más músicos y más gente que se acerque a la música también. Sí. Que conozca el trabajo de nosotros, de los músicos. Y pues para eso es todo todo este conocimiento
Pues bueno, esperemos que compartan, que le den like, que comenten y pues estamos ahí para el próximo episodio.